¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Jardín Primitivo. Como siempre, tenemos el honor de tener a nuestro colega y amigo Fabián Rossi. ¿Cómo le va, Muy bien, muy bien, muy bien, estimado? muy bien. ¿Todo en orden? Contento de Espectacular. estar con ¿Qué día ustedes. hoy, eh? Era un día más que particular para Argentina, pero antes de arrancar, es una enciclopedia de lugar. Además de todo cada vez mejor, cada vez más lindo. Para reivindicar la memoria necesitamos tener Memoria. memoria, fundamentalmente, una tautología hicimos. Sí. Necesitamos tener material gráfico, por supuesto que tenemos audiovisual también, tenemos Tenemos material libros, musical. Tiene vinilos. discos, ¿eh? Discos, libros. Esta es una de las últimas joyas, porque, a ver, vamos a ordenarnos. Vamos a hablar de la dictadura militar y el rock, ¿no? Que me da la sensación, yo quería tener un disparador, lo pensaba como dictadura argentina y rock, enemigos íntimos. Quizás no tiene nada que ver con el disco del muchacho Rodolfo de Rosario con Sabina, que sacaron un disco que se llama Enemigos Íntimos. Pero sí el rock y la dictadura en esos tiempos violentos. Y después de 50 años. Digo, hoy se cumple 50 años del golpe militar, ¿no? Del 24 de marzo. Es complejo el tema. Amigos nunca fueron, No sé si ¿no? enemigos íntimos. Enemigos íntimos, me parece que había, que la dictadura era muy poderosa. Entonces, presentar una confrontación directa era imposible. Digamos que fue un fenómeno que ayudó a, a que la juventud canalice su formación estética, Sus política incertidumbres. en sentido amplio, donde la política estaba velada, y bueno, fue un fenómeno complejo, digamos. Exacto. Yo lo que le quiero decir a la audiencia, que además de bucear por todo el contenido que tiene un jardín primitivo, el canal de Leandro Totti, Futbolítica con todas sus entrevistas muy interesantes. No sé si queda bien que lo digamos nosotros, pero me parece que es fundamental que vayan a revisar todo el material que tenemos en el canal. Si no lo decimos nosotros, imagínense el resto, ¿no? Ya somos unos 1400, Casi, sí, llegando a los 1500 suscriptores. 1500 suscriptores. Nosotros le pedimos por favor que activen la campanita para que les llegue toda la notificación y todo el material, porque insisto, no es por hablar bien de uno, pero el señor que tengo a mi derecha, Fabián Rossi, en la semana se fue a buscar este material. No, bueno, un libro más. Es un libro más de toda la biblioteca, ¿no? Pero digo, Rock y Dictadura, Crónica de una generación, 1976-1983, de Sergio Pujol. Me parece que va a ser clave y un punta de lanza como para abordar toda esta catarata de información que trae, Fabián. Sí, más que información, digamos un poco de reflexión, porque acá en este libro hay mucha información y es como una crónica, ¿no? Histórica que tiene también la cuestión, una narración fluida y uno se mete en esa época. Y está muy bien hecho, es un libro feliz y realmente yo que viví esa época, yo me considero una persona que fui formada dentro de la cultura o contracultura rock. Arranca como una contracultura y después se termina como allanando la cultura propiamente dicha. Y es un proceso, ¿no? Es un proceso que viene de lo que se llamaba música progresiva, ¿no? Dentro de que, dentro de lo que Prozac llama contracultura, ¿por qué? Porque era una cultura alternativa a lo hegemónico. Antes, Fabián, perdón, me tomo el atrevimiento de rápidamente, como a modo de introducción, Sí. porque también hay gente, no ve muchísima gente, pero también va a haber gente que, más allá de nosotros, que por lo menos Lucas y yo, que no vivimos esa época, y que vos sí la viviste, ¿vos qué edad tenías en el 24 de marzo de 1976? 12 años. 12 Y años. mucha memoria. Mucha Y mucha Para memoria. seguir el hilo conductor de lo imprescindible. 12 años. O Sí. sea, de los 12 hasta el 83 son Y son 7 años. 7 años. Claro. Sí, son 19 años.
digamos que cuando me Vos tocó tenías que decir votar, cuando termina. cuando me tocó votar, voté, digamos, es Sí. decir, como que empezó la democracia voté hasta ahora. Claro. 50 años de Ininterrumpidos, ininterrumpido de democracia. bien o mal, pero votando, ¿no? Como ejercía la democracia. Sí, eso es otro tema, podemos hablar. No, Complicado. es para otro momento. No, pero 12 años tenías. lo que pasa que en esos 12 años me tocó toda la adolescencia y es una edad fundamental donde uno se forma espiritualmente. Entonces el lugar ese de el rock o la música progresiva, los recitales, todo lo que implicaba esa cultura, que no era una cultura oficial, porque era también una minoría. Una Sí. minoría, pero que se avisoraba un mundo simbólico que después tomando fuerza. Era un mundo simbólico rico porque se proyectaba. Es decir, tenía un pasado reciente, pero que parecía lejano a una persona chica. Es decir, eh, yo empecé a escuchar música más o menos en esa época e ir a los recitales, ponerle 2 años después, ¿no? Y eh, ya Los Gatos, Almendra me parecía lejísimo. Eran 10 años, ponele. Claro, porque también por la edad de uno. Es decir, un Charly García de 30 años me parecía medio viejo. Exacto. Una locura, ¿no? Porque es un artista que tuvo una carrera enorme. Pero lo que sí que nosotros buscamos como una identificación. Es decir, nuestra identidad la formamos en ese horizonte. Pero yo me refiero a ese mundo simbólico que se fue generando a través de esos movimientos contraculturales y nuestra Sí. de la expresión, vaya si fue importante que trajo aparejado bandas, bueno, vos recién mencionaste a Charly García, pero Charly García fue Sui Generis, fue La Máquina de Hacer Pájaros, fue Serú Girán, digo, podemos meter a Mercedes Sosa, podemos meter a León Gieco, podemos meter a Los Gatos, digo, se generó todo un movimiento de bandas que hoy son columna vertebral claro, pero del rock argentino. Pero para ponerlo en un contexto, ¿no? Y la significación que fue en ese entonces. Quizás uno lo ve desde el lado estético o del lado musical hoy, ahora, y ve la importancia dentro de la historia y la vigencia que tiene, porque los discos se siguen escuchando, se siguen reeditando, las nuevas generaciones, hay interés, ¿no? Por todo ese mundo. Pero en ese momento, la dictadura fue una noche. Es decir, no es que hubo gente que la pasó bien y algunos pocos la pasaron mal. La mayoría la pasó mal. De una manera o de otra. ¿Por qué? Porque había un clima de terror. Quizás el que viajó, el que aprovechó el dólar barato en ese momentito, pero culturalmente era algo pesado. ¿Por qué? Porque la represión, si bien era distinta en distintos ámbitos, ¿no? Se notaba el clima pesado, por ejemplo, en la educación, donde uno pasaba la mayor parte del tiempo. Claro. Quizás yo iba a una escuela que era medio liberal, entre comillas, ¿no? Que las cosas como estaban dirigidas no lo notaba tanto, pero era un momento pesado. Había tensión. Tensión, nosotros, por ejemplo, teníamos un patio que no podíamos estar porque había un puesto de infantería de la policía. Y vos cuando pasabas por ahí estaban cerca del Colegio Longobardi de Química, cerca de la estación provincial del antiguo tren que iba de Avellaneda a La Plata. Estaban todas las bolsas, tipo una ametralladora, y vos pasabas por al lado o por el frente. La sola presencia marcaba una cierta tensión y decía, acá estamos nosotros. Era denso, se venía de un clima denso, ¿no? Que era los años anteriores, de violencia también provocada, que me acuerdo en el primario, salir por amenaza de bomba. Había una ingeniería social para generar... Se fue generando el clima. Se fue generando el clima. ¿Y que sucedían cosas. Yo lo que me quiero meter de lleno, no sé, Leandro, ¿qué le parece?
¿Cómo impacta esto directamente en la cultura y en los artistas, ¿no? Bueno, ¿Cómo impacta por, este movimiento del rock nacional con la censura que puede aplicar lo que pasa es que la la dictadura? censura era muy variada, lo que se veía, lo que pretendía. El terror lo que busca es una autocensura, ¿no? Es decir, ponerse límites uno. El terror era sobre los cuerpos y sobre las almas, sobre las conciencias de los militantes políticos, especialmente de los que se llaman técnicamente organizaciones políticas militares, los grupos guerrilleros. Exacto. Bueno, ahí era la destrucción, era secuestro, tortura y muerte, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la población estaba ajena a eso. Entonces la dictadura se mostraba de otra manera. Tenía otra cara. Lo que trataba de buscar, me parece a mí, supongo que habrá estudios, dominar o controlar el espacio público. Y lo empezó a cercenar. Por ejemplo, lo primero que hizo fue prohibir los carnavales, sacar los feriados. Los corsos estaban, Sí. pero el carnaval en esa época era algo que se festejaba en los barrios. Era una cuestión Después festiva, donde los clubes, instituciones. Claro, el Club San Lorenzo de Almagro, que era por la ubicación estratégica, los bailes eran junto con de comunicaciones de los más grandes, la cancha se cierra, es decir, se desmantela. Sí, 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 sí. La Salada, que era un lugar popular, también se cierra. La Costanera Sur, que era un lugar también popular, donde la gente se bañaba, donde había espectáculos, muy popular. Eran puntos neurálgicos donde la gente se concentraba, Claro, festejaba, se cierra. se cierra. En zona sur, de hecho, mi familia me hablaba de talleres de escalada, de los Andes, de Lanús, Bueno, bueno, en Capital Federal, San Lorenzo. claro. Entre otros clubes, ¿no? Sí, 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 sí. Eso siguió, ¿no? Pero algunas cosas se fueron como recortando. No es que la música que se escuchaba en las radios o era en su gran mayoría música melódica, Julio Iglesias, Camilo Sesto, también ingresó, especialmente en el año 78, con Travolta, la música disco, Donna Summer, donde el rock en ese momento, ¿no? Pongamos año 76, las bandas que había era La Máquina de Hacer Pájaros, El Último Invisible. Acá tenemos el disco. Tenemos el disco, ese es del año 77, el anterior es del 76. Ese es películas, el otro es el primero, el ¿no? de las historietas. Que me El de las parece que historietas. sí. Acá seguramente está. Sí, está ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, el rock había tomado un carácter progresivo. Había una banda llamada Crucis, tenía cierta complejidad, cierto barroquismo, ¿no? Estaba Papos Blues, o no sé si había viajado en ese momento, pero el reloj que era una banda polente, Arcoiris creo que se separa, o Santolaya se va en el 75 por ahí, ¿no? Con la despedida de su había otra banda muy gourmet que se llamaba Alas, ¿no? Con Gustavo Moreto, Zucker y Riganti. Había una búsqueda musical, ¿no? Sí. Muy influenciada por la música de vanguardia de lo que era la música sinfónica, Crimson, Yes, Genesis, todos esos grupos, y también el jazz rock. Exacto. Todo claro, y empezaba a haber un clima de fusión, ¿no? De géneros. Y había espectáculos en el Luna Park, no se prohibieron. Es decir, el recital era un lugar de reunión, ¿no? El problema era afuera, ¿no? El problema era que, bueno, siempre había detenciones. Claro. El espacio público siempre te mostraban que estaban ahí. Había una confrontación. A mí me da la sensación que los ejecutores directos de la censura Sí. ponían la lupa directamente profundamente en las letras. Buscaban las bandas, ponían la lupa en las letras y lo que hablábamos fuera de cámara, Viernes 3 AM, por tirar un disparador. Había una bajada de línea muy notoria en cuanto al suicidio.
afuera. Claro, pero también eso hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Había cosas que, lo que era la canción de protesta, Pedro y Pablo, Piero, que se podía asociar con cierta cultura de izquierda, Sí, ¿no? Eso estaba como cercenado. Claro. Corrías ahí peligro, sí. ¿no? Lo que era canción de protesta, porque en realidad la represión fue más hacia el folclore, hacia gente como Claro. Mercedes Sosa, como Horacio Guaraní, como Cafrune, Bueno, gente que tenía sí. militancia política, Sí, era el músico de rock, era alguien disruptivo, con pelo largo, contracultural, pacifista, medio hippie, pero que no ¿no? está involucrado netamente con la política. Que en cierta manera se lo despreciaba, es puto y falopero, Exacto. o afeminado, Sí, porque, o viste, hippie. es decir, no participaba de los grandes medios de Como comunicación, tenía, el sketch de Capusotto que hablaba claro, de hippie. bueno, Exacto. eso Saborido lo muestra bien, Claro. ¿no? La represión iba hacia estos Hace la estigmatización. músicos con un compromiso político, Era con una buena letras. influencia para la gente honesta de bien. El rock era como a su vez una válvula de escape, Sí. ¿no? Un lugar que había que observar. Yo creo que ellos pensaban eso. Es decir, que los tipos como tienen una ingeniería social eh, interesante, fuerte, es La decir, metodología. utilizaban encuestas, es decir, si bien los militares cuando hablaban no se caracterizaban por sus ideas, especialmente los ministros de educación, ¿no? O de universidad, tenían sus cientistas sociales que veían cómo funcionaba la cosa. Claro. Al rock se lo dejó, no se le dio oxígeno, pero tampoco se le Sí, se quitó la vieron. totalmente. Okay. ¿Mm? Pero para nosotros fue importante. ¿Por qué? ¿Por qué fue importante? Primero porque esa cuestión elíptica de las letras mostraron el malestar de otra manera. No de una manera, digamos, directa, pero estaba. Claro. Sí, sí, sí. Porque el rock nacional, en dictadura y antes de la dictadura, porque antes de la dictadura también no era un momento de plenitud democrática. Esa contracultura maría mejor con un régimen de democracia liberal, Exacto. ¿no? O socialdemócrata, de plenas libertades. Que de igual manera existe el conflicto. Que en Argentina no Por se más que- dio. ¿Por qué? Porque se desarrolló con Onganía, con Lanuse, es decir, todo el conflicto que fue la tensión de la vuelta de Perón, después Patria que pone los agua. conflictos del peronismo, ¿no? Isabel, Otalagano, el fin de lo que se llamó la primavera camporista, es decir, siempre fue difícil. Y siempre andar con los pelos largos, es decir, el rockero no entraba dentro del canon formal del joven. Aunque quizás el que entraba dentro del canon formal era un militante del ERP o de Montonero, ¿no? Como ¿Entendés? encasillado. Pero los tipos también sabían eso. Claro que sí. Es decir, como que por eso te dejaban, ¿no? Pero en la escuela, que es un tema, que eso lo explica bien Foucault, todo eso, un tema disciplinador, el hecho de pelo largo era un problema, el hecho de cierta estética era un problema, y uno se diferenciaba. Afuera había esa música melódica, esa música disco, que siempre el rock nacional, más que rock, en ese momento se llamaba progresiva, la música progresiva, ¿no? Se diferenciaba como música complaciente, música comercial, y después la dictadura, a medida que pasó el tiempo, en las radios se escuchaba mucha música disco. El lugar de reunión de la juventud era la discoteca, pero el recital era distinto. Porque en el recital había como espacio para charlar, para hablar, para conocerse, para compartir algo común. El escenario era. No, y además también el cántico popular, ¿no? Un ratito aunque sea. Pero En las canchas también se canta. pero los cánticos contra la dictadura Más adelante, ¿no?
y vinieron Claro, recién en el año 80, 81. claro, que ahí ya empezó a... Cuando ya aflojó. Pensemos que los 3 primeros años, 76, 77 y 78, fueron años de una gran represión. 79 un poco menos, 80 un poco aflojó, ¿no? Se vinieron otros conflictos, ahí estaba sumando lo de Claro, la ya guerra en de el Malvinas. plano internacional. 82, 81. conflicto internacional. No, porque ya en el 80 hubo una política de dólar barato, porque ahora viendo esta época y viendo este libro de Pujol que analiza muy bien el tema de la universidad, la dictadura, como toda ingeniería social que trataba de reformatear la sociedad, Sí. no es que era buscaba una economía, una hegemonía para convencer, sino que trataba de reformatear la sociedad. La universidad fue la cuna, esa universidad que en la época de Perón, del primer peronismo, era antiperonista, era gorila, ya sea de derecha, de izquierda o de centro, si eran comunistas, radicales o conservadores, en su gran mayoría, después se fue radicalizando. Entonces la universidad fue un ámbito total de represión y para estar más controladas era muy difícil entrar. No sé si Había examen de ingresos y cupos. Claro. ¿Qué significaba? Que vos tenías un Sí. puntaje, digamos, mínimo para entrar, que era alto, pero a su vez había un cupo. O sea, había de tantas personas, por ejemplo, no entrabas. No podías excederte. Ahora, ¿No? este proceso de reorganización nacional, no sé si lo dijiste medio de manera inconsciente, mencionaste el aspecto económico. Hubo un plan económico también, Sí, ahí, sí, sí. sistemático. Porque ahí se ven dos cosas distintas, ¿no? Porque era bastante, en cierta manera, esquizofrénico el proceso. El gran ideólogo del proceso fue Martínez de Oz, Claro. ¿no? Está bien esto explicado en el libro de Sicari, ¿no? La biografía de Martínez de Oz, ahí está. Qué interesante sería conseguir ese muchacho. Vamos a trabajar con la producción, de eso también me tengo que encargar yo, por supuesto. Martín Sicari. Sí, 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 es sí. un... Es filósofo, sí, filósofo, economista, es de todo. Sí, la verdad que... Pero ahí está, él, digamos, y era la persona que más influía sobre Videla. Porque el proceso no era Videla en el ejército, teníamos a Agosti, Macera en la Armada y Agosti en la Fuerza Aérea. Claro, ¿no? Se habían repartido el Estado y el país. Y también la represión, ¿no? Pero Martínez de Oz lo que buscaba, es decir, era, en cierta manera, destruir la condición de posibilidad, ¿no? De el peronismo y de una posible radicalización del peronismo, que su eje fundamental era la clase obrera en el primer peronismo, y después en ese segundo peronismo de los años 70 era la clase obrera más la juventud. Entonces, ese país industrial, ¿no? Tenía que ser desmantelado. ¿Por qué? Porque Argentina, creo que dijimos, los gremios debilitados. Y además hubo represión, comisiones enteras, me da la sensación que los gremios en cierta manera estaban bien organizados y fortalecidos, y ahí es donde la dictadura dijo, muchachos, desarticulemos esto. Claro, pero más que todo, además del gremio, que vos lo podés desarticular por un rato, vos tenés que debilitar una UOM de 600.000 trabajadores afiliados, es distinta que una UOM de 300.000. ¿No? Exactamente. A ver, ordenémonos, le vamos a decir a la audiencia, porque yo creo que en la casa debe haber algunos diciendo, pero a mí me engramparon, porque van a ver la miniatura y decir, a mí me engramparon con la música. ¿Dónde aparece el rock en conjunto con la dictadura? Está perfecto, pero había que hacer una introducción, porque, como le digo a Fabián, como le dije, y lo hablamos antes también, que es importante la introducción que estamos haciendo también, para contextualizar, además de la música, todo lo que pasaba en el país, ¿no? Que como dijiste vos, que incluso todavía hay mucha gente que se está dando cuenta recién ahora, después de 50 años, más allá de
esta batalla ideológica del Estado, porque el gobierno también es eso, ¿no? Bueno, ahí quería ir, discúlpame. Si Si nosotros vemos, la dictadura trató de debilitar las universidades y es algo que también le pega a este actual gobierno, Sí. ¿no? Es decir, y con las leyes laborales también le pega al mundo trabajador. Parecería que esta sería una versión nihilista, ¿no? Sin ese tipo de represión. No digo que no, pero yo ahí lo vi. ¿Qué pasa? Porque uno no recordaba esto del tema universitario. ¿Por qué? Porque en la universidad, ¿quiénes están en la universidad? Los jóvenes. Exacto. Están mucho tiempo, se organiza. Bueno, Los centros de ¿por qué? estudiantes. Porque si bien Martínez de Oz era neoliberal, y estaban las teorías de Milton Friedman y todo eso. Qué adelantado, Martínez. Ya era neoliberal en ese entonces. Quizás él no, pero Klein, parte de su entorno que estudió en Chicago, que estudió en Chicago, tenía esas teorías. Es decir, el neoliberalismo en ese sentido de Argentina fue parte de ese experimento social de neoliberal que sucedió en el estado de Nueva York, en Argentina, en Chile y después en el Reino Unido, con Thatcher, ¿no? Bueno, volviendo a ese tema, la cultura quedó en manos de sectores poco anticuados, de discursos católicos, nacionalistas, pero del nacionalismo oligárquico, clasista, que se desarrolló en los años 30, 40, que eran antipopulares. Entonces había el proceso siempre, digamos, se presentaba culturalmente, la cuestión era una lucha de valores. Los valores occidentales y cristianos, que era una entelequia difícil de discernir. No, porque no se sabía bien qué era, ¿viste? Occidentales y cristianos eran básicamente un anticomunismo, porque también el marxismo es algo occidental, ¿no? Es decir, no se generó en China, ¿viste? Bueno, cristiano no es, pero también tuvo un diálogo, una confrontación en cierta medida con el cristianismo o una relación con el protestantismo. Es decir, es imposible salir de la modernidad. Es decir, tanto el liberalismo, el marxismo, quizás lo nuevo o lo que buscaba una síntesis, podían ser las posturas de tercera posición, ¿no? Pero bueno, lo que venía a restaurar un mundo mítico, ¿no? Porque tampoco se dio, antiguo, frente a una modernidad. ¿Por qué? Porque cuando la dictadura mostraba todos estos valores antiguos, cristianos, ascéticos, era como diría nuestro amigo Santoro, el pintor, un momento, una instancia de severidad extrema, ¿no? Había una cuestión hedonista en lo que era el tema del consumo. Entraron con las importaciones de dólar barato, marcas, productos, discos, ropa, otro mundo. Es decir, antes uno... Sí, el mundo del show, bueno, pero eso me parece que vino más por el lado de los 90. No, ya estaba ahí. Por ejemplo, yo tengo una idea. Vos querías un jean, antes de los 70 había una casa llamada Eduardo Sport. ¿Vendía los Levi's, 60. Eduardo? No, vendía, tenía su marca. ¿Cómo era la vestimenta Tenía de su Fabián? marca. ¿Cómo era la vestimenta de Fabián adolescente? Rockero. Como podía, morral. ¿Te acordás? Más Morral. o menos. ¿Qué zapatillas eran? Eran topper negra. Las topper Que negras. yo no usaba topper negra, pero... Las Skippy no. ¿Qué usaba? ¿Pantalón? Jean. No, jean era, yo decía, ahí había, por ejemplo, empezaron las múltiples marcas, había una mayor oferta de marcas, de signos, ¿no? Que
que la época anterior. Y ahí, Fabián, No. te interrumpo un segundo ahí. Vos ya tenías Y yo tendría ahí un poquito más de 12. 14 años. Entre los 14 y los 15, ¿te acordás más o menos la pilcha con la que... No, había, por ejemplo, había marcas, Chomba, Penguin, Fred Perry, Apa, Hering, vos sí, cómo ibas vestido. y con lo que podía, yo era un proleta. Para las ¿viste? flechas Mi vieja eran, me hacía- las flechas Bueno, eran la flecha en la amarillas, época, ¿no? en los 70, la única, es decir, había una gran fábrica llamada Alpargatas. Sí. Y había dos cosas que tenía Alpargatas, flecha para el popolo, el pampero, además de las alpargatas, y lo más sofisticado que tenía Alpargatas era Topper. Todo. Y después estaba Gatti, que tenía la marca Adidas. Porque el modelo era el mismo, que tiene la puntera de goma. Sí, pero después tenía Adidas, que se fabricaba acá, que era Gatic, ¿no? Comenten los que quieran, vayan Pero comentando lo cómo que- se vestían, lo que te- yo la edad de Fabián. Pibes. Lo que yo te digo, en esa época, con Martín de Dios, apareció Converse, apareció Pony, aparecieron un montón de marcas. Ujú. Es decir, como que se abrió. Es decir, esto que vemos con la globalización, lo que ustedes nacieron, ¿no? Antes, por ejemplo, una novedad tenía que ser nacional. Por ejemplo, acá antes de McDonald's o Burger, hubo una hamburguesería que era nacional, se llamaba Pampernickel. Sí. Bueno, es decir, la Argentina Vos que era el muro de Berlín, empezamos a ver un mundo totalmente distinto. No, pero ya con Martín de Dios lo estaba mostrando. Es decir, porque la Argentina era un lugar, no era un lugar de paso, era un lugar que no se conocía. ¿Por qué? Porque vos para llegar a Argentina tenías que venir a la Argentina, no había nada abajo de la Argentina. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando Martínez de Oz estableció la cuestión esta financiera, ¿no? Los que venían del norte para hacer negocios, créditos, todo, se tenían que informar porque tenían que venir para acá sí o sí. Cuando vos vas, no sé, a Estados Unidos, cruzás, tenés Europa. En Europa tenés toda una red. Acá es el fin del mundo. Como dijo Papa Francisco. Mejor no ¿Entendés? país del mundo. Claro, pero eso esa fue la anomalía argentina, ¿no? Y el poder que le dio, la posibilidad de tener una cultura propia. Es decir, ese país del fin del mundo, lejos de todos los centros, generó algo que podría haber sido una mera copia, como el rock, una poética propia, un estilo propio, que se diferencia de otros rock como el mexicano, el español en esa época, que el nuestro era un poco más complejo, en esa época que el mexicano o el español, estando ellos más cerca de los centros de producción y teniendo también economías quizás a nivel consumo poderosas. Nosotros ¿no? somos periféricos de alguna manera. Pero ese primer rock que nació en los fines de los 60, ¿no? Sin instrumentos, sin músicos que estaban aprendiendo a tocar, generaron casi de la nada una obra riquísima que todavía hoy sigue vigente. En esa época de dictadura, esa obra buscaba encontrar una madurez. Es decir, los dos conjuntos que vinieron después de Sui Generis, ya el tercer disco de Sui Generis, Instituciones, ya tenía ese toque progresivo, ese toque más sinfónico, ¿no? La máquina de hacer pájaros y después de Serú Girán, ya eran músicas más complejas, que tenían los aportes de la música progresiva y del jazz rock. Había ¿no? fusión ahí. De la Pero vos fusión. como dijiste instituciones y no dijiste pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Claro, ¿por qué? Porque el título original era Instituciones y después la censura lo tuvieron que cambiar y sacar los dos temas, Botas Locas y Juan Represión. ¿no? Pero eso sucedió antes de la dictadura. Ellos son la patria, yo soy extranjero. Por eso, el tema es así. Si bien la dictadura fue una noche, no es que se venía de un momento de pleno de esplendor democrático, ¿no? Eso no lo conocía la Argentina, eso recién se conoció con Alfonsín, Claro. eso hay que decirlo. Sí, ¿no? trabajaba muy bien en el blindaje. ¿Cómo en el blindaje? Claro, no se conocía porque no había medios que, digamos, tradicionales que digan a la luz más de lo que estás contando.
Sí, sí, digamos como que la cultura esa de La rock, cobertura mediática que tenían era importante. Bueno, que el grupo Clarín y demás, ¿en dónde? los militares No, pero está bien, había un blindaje mediáticos. mediático grande, Darle papel ¿no? prensa y Está demás. bien eso. Eh, los medios de comunicación eh, o apoyaban en la política o apoyaban en la economía. Por ejemplo, el Clarín apoyaba en la política, disentía en la economía. El Clarín que manejaba todavía el desarrollismo. Sí, Frigerio Sí, sí. y Camilio, la nación estaba. ¿no? Bueno, La Nación siempre fue como un diario más tradicional, más oligárquica, tuvo una línea y bueno, lo apoyaba en política y en economía. Buenos Aires Herald lo apoyaba en la economía, pero lo criticaba en la política. Era más sensible a los temas de represión, a los internas de proceso, era como más liberal en lo No era político. moneda corriente, ver cómo una línea editorial se diferenciaba en lo político o en lo económico. Era como medio ambiguo eso. Era así, por ejemplo, el tema de la opinión, ¿no? La opinión siguió funcionando, el diario como emblema, que Sí. se lo ve como, ¿viste? Era una universidad de grandes periodistas, grandes firmas, que era verdad, pero era... La opinión, hoy mm, no está más. no, ya fue también cerrada en el proceso, porque lo secuestraron a Timerman, después salió otra cosa, pero era un diario de clase media, pero apoyaba totalmente el golpe, era un diario golpista. Sí. Y Timerman decía, somos de derecha en lo económico, de centro en lo político y de izquierda en lo cultural. Una especie de cinismo, Sí, ¿no? sí. Me gustaría, Elevado a la enésima los potencia. que están del otro lado mirando, además de ponerle me gusta y que se suscriban, por favor, participen, comenten, quienes además vivieron la dictadura, el proceso, alguna anécdota que les haya quedado, si quieren comentar, algún recuerdo que tengan, seguramente es un mal recuerdo, ¿Algún recital que hayan ido? algún recital que hayan ido, porque estamos hablando de rock y de dictadura, ¿sí? O del rock en la dictadura, la última dictadura cívico-militar, empresarial, si quieren eclesiástica también, de la República Argentina, a 50 años de lo que fue el último golpe militar. Fabián, te llevo yo te nombro año por año. Vos Sí. más o menos te guías, Sí, yo te sí, digo sí, sí, sí. 76, tal banda, 77 tal banda, Sí, 78. 76 estaba el principio de la máquina, 76 con el primer disco y 77 con el segundo películas, ¿no? En el 76 se separa el reloj, que es una banda mítica, Sí, hermoso. subvalorada, pero que tenía una fuerza, una polenta. Estaba esta banda Alas, estaba León Gieco, estaba Nito Mestre con Los Desconocidos de Siempre, estaba Raúl Porcheto, ¿no? Y estaba Spinetta con Invisible. En el 77 Spinetta ya iba yendo un poco más al jazz y tenía una banda media jazzera que no tiene disco que se llamaba Banda Spinetta. Ahí no. ¿No? Ahí me perdí, ¿eh? Es una banda que tocaba con Machi, con Jacobe, Y después nunca estuvo Baraj. editó un disco. No. Después editaron con otra formación el disco que es hermoso, que es A 18 minutos del sol. ¿No? ¿No? Ese disco que, bueno, que para mí es un discazo, ¿no? Y después viene Jade, ya en el 78. 78, Bajo de 79. verano. No, anterior, el primero de Jade. Viene dos de Jade, que es Alma de Diamante y Los niños que escriben en el cielo. Después creo que Bajo Belgrano es el tercero. Pero ya creo que ahí ya estamos en el 83. ¿Cómo dijo que se llamaba eso? Hay, ¿A ¿sabés 18 que minutos? Sí, del la sol. cantidad de pibes y pibas en los secundarios que escuchan todo lo que vos estás diciendo? Y sí. Tengo estudiantes, tengo alumnos que lo escuchan, lo siguen escuchando. Un rol importante de los padres ahí, no cabe otro. Yo, por ejemplo, el primer Bueno. recital grande que vi fue de Serú Girán con Raíces en obras, en el año 79. ¿No? Raíces
era una banda del Beto Satrañi que tocaba un calamaro muy joven, ¿no? Que hacía una fusión entre candombe y jazz. Porque estaba la idea de fusión. Porque en Argentina ya venían músicos, Pero Hermeto ese Pascual, candombe venía de Uruguay. cada era uruguayo. Pero había, después el Negro Rada tenía una banda increíble, un disco llamaba La Banda, que creo que del año 78, 79, Sí, que no lo cita este libro, no está acá. pero no, pero este es otro libro. Bien. Ese disco está hecho con músicos de jazz, pues ya había como una fusión, una mayor comunicación. Pensemos que después está Rodolfo Mederos, que hacía un tango de vanguardia, Piazzolla, que tenía en ese momento una apertura hacia el rock, se estaba legitimando. ¿En qué año se va? ¿En qué año se tiene que se va del país? ¿Quién? Piazzolla. No, Piazzolla iba y venía en ese momento, él grababa mucho en Italia, en el Sí. 74, después Sí, sí. tenía el octeto y yo lo vi a Piazzolla creo que en el año 80, 81. Y bueno, en ese recital de Piazzolla, en un momento, yo me acuerdo que con el quinteto, con el último quinteto que tuvo, ¿no? En un momento decía, a ver si vivimos en serio. Toda la gente aplaudía, había como un malestar con la dictadura, en el año 80, 81. Antes había un silencio. Claro. La dictadura era algo muy pesado, porque era como una nube, ¿no? Es decir, una niebla y para los que hacían política o están involucrados con, con la militancia o con el otro, era una tormenta. Bueno, en la serie de Fito Páez, Sí, de Netflix, sí. algo se ve también de eso. Claro, pero eso era la calle. La calle la dominaban ellos, ¿no? Es decir, el pelo largo, lo contracultural. Las Porque prohibiciones de estos mismos recitales que vos hablabas, de los festivales en las instituciones y clubes de barrio. había, digamos, recitales, en un momento empezaron a aflorar más, disminuyeron en el año 78, ¿no? El año 79, por ejemplo, un acto contracultural que me parece que yo lo tomé como algo, mirá qué cosa pequeña, ¿no? Pero acá tenemos Sí, acá hay vinilos, acá hay ¿no? muchas queríamos mostrar. Todo material No, de educativo. época es, Son ¿no? todos de época encima. Por ejemplo, este es el primer disco de Serú Girán en el año 78, ¿no? Pero el año 79 empezó con este disco y esta tapa que emulaba la revista Gente, La grasa de las La capitales. Grasa de las Capitales. Y yo creo que esta tapa fue un gran mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque la revista Gente era una revista, si bien la manejaba Chiche Hedbrun, que se dice comunista o que era comunista en esa época, comunismo muy especial, o quizás es eso el comunismo, no sé, ¿no? ¿Viste? Sí. La revista Gente te mandaba en cana. Te decía notas. ¿Por qué en el colegio Carlos Pellegrini hay tanta subversión? Claro. O hay Era programas, servicio. ¿no? Viste, como que no ayudaba. Servilleta. Miren Bueno. la joya que tiene este hombre, perdón, pero miren la joya que tiene este hombre, que yo me podría mandar una vivada, no sé cuánto va a durar, pero mire este disco de época y mire lo que tengo yo. Esta es la reedición. Es una reedición, debe ser del 2020. Bueno, los créditos, Instituto Nacional de la Música, el INAMU, que, Esta era de Shazam, que era el sello de Music Hall pero mire, para el rock. mire las diferencias. Además del paso del tiempo, por supuesto. Bueno, tiene un par de... Bueno, después, off the record, vamos a poder ver las 1000 diferencias en cuanto al sonido. Mucho rock and roll. Me encanta el olorcito que irradian Bueno. los discos estos de época. Serú Girán Una mezcla con fue, los libros, ¿viste? Sí, digamos, la banda que yo seguía. Que era... Sí. Ellos tuvieron una mala acogida en este disco, en el primer disco, ¿no? De la crítica. Tocaron en un festival que se llamaba de la genética humana,
que medio organizada la mujer de Videla, estaba metida ahí adentro, ¿no? Y tocó ahí Leo Gieco también. Y en ese recital tocó las canciones prohibidas, Leo Gieco. Se lo permitieron, le hicieron un guiso. Porque los niños tampoco estaban muy atrás de esto. Los tipos... Hay cosas que se le escapaban también, ¿no? ¿Entendés? Claro, es decir, claro, O por capacidad no lo comprendía, muchas cosas se le escapaban. ellos lo que querían destruir, básicamente, es la posibilidad del peronismo o de un radicalismo o de una izquierda que se pudiera radicalizar. Exacto. Eso lo querían destruir. Eso pasó ayer, hoy y siempre. Pero, Quien domina la, Fabián, quien sí. domina la cultura hoy, domina la política mañana. Pero la lucha, ellos decía Macera, la batalla es por las almas. Pero el hecho que existieron estos músicos, estos poetas, ¿no? Nos posibilitó a nosotros estar creciendo, ¿no? Tener algo que no solamente era un refugio, sino un lugar de formación estética. Porque de acá uno saltaba a libros, a lecturas, hacía amigos, encontraba una cuestión común y se iba ampliando. Después de esto vino teatro abierto, sí. En el Picadero también había recitales, se iba ampliando la historia. Uno conocía otras músicas de jazz, yo fui a Jazz y Pop en el año 79, 80, que era un cúmulo de un bolichito de jazz. Y aparte las radios tampoco salía nada. Y las radios, te digo, había la FM del Plata, porque también la tecnología ayudó. Ahora digo. Desde Uruguay se escuchaba, me decían que había. No, en Uruguay se escuchaban las noticias en Radio Colonia, ¿no? Pero en Radio del Plata daban 2 canciones de rock nacional por hora. Sí. Entonces, si vos tenías un grabador, ahí salieron los grabadores, los radiograbadores, atento a la jugada, que tenían FM, ¿no? Y para grabar, y vos estabas ahí y grababas un tema. Y quizás ese tema era un tema, por ejemplo, yo ahí grabé Amor de Primavera, Invisible, que era un cover del tema de Tanguito, y después nunca supe de dónde salió ese tema. Sí. Es más, compré una compilación de Musimundo donde aparecía. ¿Por qué? Porque ese tema ellos lo grabaron para una compilación de CBS, entonces no estaba en simples, no estaba en ningún disco, claro, ¿no? Pero yo lo conocía de haberlo grabado en la radio. Si yo te pregunto para que me nombres autores, artistas de esa época que hoy perduren, que estén todavía en tierra vivo, en vigencia. Bueno, y León Gieco. León Gieco, Charly García. Charly García. Sí, bueno, Charly García. No, Fito Páez no es de esa época. No, Fito Páez es de la última época del 82 cuando viene con Baglietto, digamos. Fito Páez es del 63, es más joven. Al menos es al final de la dictadura. Quizás él vio la dictadura en Rosario. Claro, pero es parte de lo que te pregunto. Sí, los músicos, mirá, Rodolfo Mederos es un músico grande, sigue vigente. Pasa que hay gente grande, yo tenía 50 años. Vos sos de la generación de Fito. Claro, un año después. Fito, bueno, pero todos esos músicos tuvieron, la mayoría, una gran carrera. Algo que hayas visto que te llamó la atención, que recuerdes, algo, a ver, si querés contarlo. Si sí, mirá, yo trágico, te cuento, no, trágico como que. Y qué sé yo. O que hayas pasado de salir a un recital y te cagan a palos, se cuelgan a alguien. Yo te digo. O un amigo que haya desaparecido. No, bueno, yo qué sé, yo tuve un tío, pero no, por suerte apareció, digamos que lo tuvieron secuestrado, tenía una imprenta, lo tuvieron, no, secuestraron 15 días, lo torturaron, vino el ejército y le afanó todas las máquinas. Claro. El ejército argentino, es decir, con el camino y se lo llevó las máquinas, y apareció, porque era un tipo que no se comprobó que por ahí no era militante activo, o lo claro, yo decía, era peronista, pero es decir, pero de esos, lo que yo, vamos a recordar cosas buenas, ¿no? Bueno, compañeros míos, amigos míos, compañeros de clase tienen desaparecido, gente más grande, es decir, claro. Yo al empezar la dictadura, a los 12 años, ser chico, claro. No tener hermanos tampoco,
Claro. No, pero bueno, primas mías que estudiaban en La Plata, fue complicado salir de ahí. Es decir, lo que pasa es que el discurso sobre la dictadura es un discurso que se hace a partir del alfonsinismo y después va cambiando con los años. Pero es decir, la dictadura tuvo apoyo, Claro. hasta de muchos de los músicos de rock, pero no como un apoyo porque militaban la ideología de la dictadura, decía esta gente, porque veían lo anterior como un caos. Indirectamente tuvo apoyo, estás diciendo. Y yo creo que sí, hasta que se dieron cuenta que no. Es decir, nadie dijo, no, esta gente, pero, viste, decía, bueno, esto, algo tenía que pasar, y en el mismo peronismo, porque se pensaba que esta dictadura era como las otras dictaduras. Bueno, un poco la cosa se ordene. ¿Tenés algún ¿Viste? recuerdo ¿De qué? de lo que te preguntaba, digo, de haber salido de un lado y... No, yo lo que, por ejemplo, cuando era chico en mi casa sentí unos tiros y el tipo muerto. Ah, bueno. Es decir, Pasó. después en el colegio ver un falco con un cana con con medio cuerpo afuera y con el arma arriba. ¿Qué sentís cuando escuchás, sobre todo gente que incluso más joven y que no vivió esa época, que más allá de que sea por mérito del Estado, por mérito de las redes sociales, por mérito de personas que hablan cualquier tipo de barbaridad sin ningún tipo de consecuencia, y que reivindican el golpe de Estado, que dicen, bueno, fue una guerra. ¿Qué sentís cuando El dicen tema es eso? complejo, ¿Pero qué sentís con eso? porque ¿Vos qué fue una sentís? guerra. No, yo no siento nada, porque yo pienso, ¿viste? Es decir, el sentimiento no vale, lo que vale son los argumentos. La gente habla sin saber, porque hasta uno que estudia las cosas también habla un poco sin saber, o va cambiando la historia. Es decir, los militares decían que era una guerra, pero los guerrilleros también decían que era una guerra. ¿Entendés? Entonces, Sí, sí, sí. la complejidad, la Los historia, grupos ¿qué paramilitares. es una guerra? ¿Y qué responsabilidad tiene? ¿No? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado argentino? Sí, ¿No? Porque esto fue un gran equívoco. gracias. Es decir, un gran equívoco porque perdieron todos. Sí, Es sí. decir, perdimos todos. Sin duda la nación fue el gran perdedor de todo esto. Claro. La patria en sí. La patria. ¿No? Es decir, pero esto se ve bien. Lo que sí se veía, que yo me daba cuenta, ¿no? Que había falsas dialécticas. Si, por ejemplo, un tema, una revista, de eso no hablamos. De la contracultura también se expresaba en revistas, como El Expreso Imaginario, que era el director Pipo Lernoux y Jorge Pistocchi. Después Jorge Pistocchi arma otra revista que se llama SAS, y después otra revista Pan Caliente. Es decir, había como... Esas revistas tenían temas de ecología, tenían temas de indigenismo, tenían una Bueno, me hiciste visión acordar, alternativa. El País, lo que decís del País, que tenía una bajada de línea editorial en cuanto a lo económico, distinto a lo político, y No, el otra país parte no, en lo el país no, la opinión. diario La Opinión. En la parte cultural, donde vos me decías que había un acercamiento más a lo popular, por ahí. No, pero en la parte cultural escribía Miguel Grimberg, que era un ideólogo de todo esto, de la contracultura. Tipo que tenía una postura pacifista, es decir, crítica hacia las izquierdas, pero muy conocedor del rock, Exacto. muy, es decir, era como, se veía como una especie de padre o hermano mayor de todo esto. Vínculos con lo que era los poetas Beatnik de Estados Unidos, un tipo muy informado, un difusor. Productores musicales. ¿No? El tema es que algo que era contracultural, a medida que fue creciendo, fue parte de la industria del espectáculo. Es decir, eso que era muy contracultural, que era porque había una división peligrosa que era comercial y no comercial. Y tanto lo que la música que nosotros decíamos que era comercial, como la música que nos gustaba a nosotros, era comercial.
porque las producciones salvo Mía, que era un grupo que era de los Vitales, que producían sus propias cosas, todas las demás lo producían compañías discográficas. Claro. Es decir, había como falsa dicotomía. Después había una falsa dicotomía que hablaba de este humor entre militar y civil. Es decir, algo por ser civil era bueno y por ser militar es malo, ¿viste? Perón era militar. Claro, que está cala hondo Es decir, y no sé. y Martínez de Oz era civil, ¿no? Es Sí, decir, sí. cosas que veías que esto, por esta no vamos a salir. Hace poco la derecha diario desclasificaron archivos en los cuales se constata de que Perón era militar, muchachos. Le descubrieron el agujero del mate, digo, no era un bailarín de música clásica. Digamos, había una complejidad. Las cosas en la Argentina son complejas, porque no es que, es decir, el tema de la represión ideal, costó saber más o menos qué pasó, pero hacer una reflexión de quién era el sujeto político, que el desaparecido pase a ser militante político revolucionario, tener una identidad que era, sí, viste, porque uno se presentaba, yo soy futuro desaparecido. Bueno, pues, es decir, en la cárcel de Devoto, los que eran montoneros decían yo soy peronista, y los que eran de Ler decían yo soy socialista. ¿No? Las dos cosas eran verdad, ¿no? Pero estás adentro de la cárcel. Sí. Después, ¿quién eran los montoneros? ¿Quién eran los de Ler? ¿No? Eso costó recién con los libros que se empezaron a publicar, La Voluntad, Hombres y Mujeres de PRTR de Luis Mattini, más o menos empezó a salir a la luz qué era eso. La biografía de Galimberti, es decir, costó años. Esto no es que estos libros se produjeron en el 85, claro, fue en el 96. Igual, en el 90 y pico. Es importante, ¿no? Para las nuevas generaciones, que las bandas de rock más contemporáneas sigan, ¿no? Escribiendo letras respecto a lo que pasó. No, bueno, que siguen, ¿no?, siendo fuente de inspiración para las bandas. Claro, que tiene que ver con esto que te decía hace un rato de que hay una línea que bajan, infelizmente para el país, todavía, después de 50 años, estamos recordando, hoy 24 de marzo, a 50 años de golpe de Estado, todavía hay gente que reivindica incluso desde un lugar donde ni siquiera se siente representado, una cuestión absurda. Digo, por algo todavía hay bandas que hacen más contemporáneas, como dije, que todavía escriben letras para que las nuevas generaciones perduren el tiempo, ¿no? Bueno, hay una cuestión de que es la poesía, ¿no? Que la poesía es algo inherente al hombre. Es decir, la música y la poesía, lo vimos cuando hablamos de Invisible, iban unidas. Es decir, no era una letra que se le pone una música. ¿Vos decís que hay una consolidación del arte y la poesía que perdura hoy en día? Yo creo que para entender esa época se entiende bien con el libro clásico, Las cartas de educación estética de Schiller. En esa época... este hombre no para de citar libros, y yo no doy abasto para... Más que con los libros de contracultura, la cuestión de Miguel Grimberg y todo eso, me parece, ¿no? No conociendo a Schiller, conociéndolo después como todo, nadie lee Schiller, salvo alguno que lea eso, se dedica a esos temas, Schiller o Schiller, ¿no? En alemán, Schiller, donde ahí estaba el juego, la cuestión dionisíaca de la música, de compartir un tema, había como una represión en el cuerpo, esa música no se bailaba, recién se empezó a bailar con la música de Virus, que en los 80, 81. Incorporación de máquinas y efectos. No, porque ya Virus, que uno de los Moura, el hermano más grande de los Moura, fue desaparecido en su propia casa delante de sus hermanos. Los fueron a buscar. Sí, fuerte. Es fuerte. ¿No? Y además de los artistas que se fueron, ¿no? Del país, como Mercedes Sosa. Bueno, la muerte dudosa de Cafrune, ¿no? Bueno, sí. Eso, bueno. Un accidente. Pero, aunque te parezca mentira, la represión está más por el lado del folclore. ¿Por qué? Porque los montoneros y los serpios no escuchaban rock nacional, salvo alguno alternativo. Escuchaban folclore. Tal cual.
Y hay ahora ni siquiera lo mostramos, pero hay listado de temas prohibidos Sí. también. No es, Sí. no es que decía no. Sí, había un montón de temas, era lo que la dictadura como régimen autoritario, quizás totalitario, eso habría que ver bien qué diferencia hay entre uno y otro, cómo lo podemos encuadrar, buscaba un control, una hegemonía cultural, ¿no? Y bueno, la hegemonía era la represión porque no tenía nada que ofrecer, tenía muy poco que ofrecer. Iban contra ciertas estructuras. Porque, es decir, lo que prohibían era el sexo, pero ahí en esa lista hay canciones de Camilo Sesto. Sí. Que uno podría, no, Camilo Sesto, un músico complaciente, bueno, es decir, le podían prohibir una canción de Rafael Acarrá. Claro. ¿No? Es decir, y algunos artistas camuflaban, ¿no? Las letras, sí, como que bueno, agregaban sinónimos. Sí, y bueno, pero Gieco con el fantasma de Canterbury. Tal cual. Serú Girán hacía mucho. De hecho, tuvieron un idioma particular ellos. Crearon un Serú idioma. Girán Serú Girán, digo por citar uno de las tantas bandas, ¿no? me parece que el que tuvo más problemas así con la censura fue Gieco, especialmente la autocensura, porque Gieco no sabía, en el fantasma de Canterbury hubo temas que si se lo sacó la grabadora de afuera, es más, él se fue después a dar una vuelta y después volvió y más o menos se pudo reciclar y sacar un buen disco. Se modificó la letra. 4. Ahí está la modificación. Y el fantasma de Canterbury tienen todas letras, las grabaciones en vivo, por ejemplo, en mi tumba tengo libros. Claro. Y los libros eran los libros de izquierda, los libros que se quemaban en el centro editor, los libros que se quemaban en Córdoba. Entonces él decía, en mi tumba tengo discos. Sí. Pero era una manera de sobrevivir. Todos sabíamos más o menos qué se decía. Porque a veces es decir, había una paniqueta, pero en los recitales, Leo Gieco, en el recital de la mujer de Videla, cantó las 3 canciones que tenía prohibidas. Sí, sí, pasaron. ¿Entendés? Es decir, como que acá está. Lo llamó un coronel, ¿no? Montes, creo que se llamaba, y dice, si usted sigue cantando, me parece que era así la anécdota, canción de protesta, le voy a pegar un tiro y le muestra el arma. Gieco, ¿viste? ¿En el medio del recital? No, lo manda, lo manda a citar al regimiento Patricios y lo amenaza. Había aprietes. No, y el valor agregado de los artistas de jugársela, ¿no? Porque no eran tantos. Y los artistas hacían lo que podían, claro. ¿Viste? Quizás se la jugaba más un sindicalista. Bueno. ¿No? Que es, yo sé, quizás un tipo denostado por eso está muy bien un podcast de Julia Rosenberg que dice Saúl Gualdini, el padre de la democracia. Porque Saúl Gualdini y Herminio Iglesias eran uno de los pocos tipos que firmaban la solicitada de Plaza de Mayo. Y ahí no vas a encontrar la firma de Alfonsín. Hay que decir todo. La encontré de Herminio Iglesias y no era de Alfonsín. Y en ese momento había que estar ahí. Sí, viste, en el año 79, 78. Valga también obviamente, nuestra dedicación. No digo nada, esto no es para mancillar la firma de Alfonsín, pero a veces se arma un discurso hegemónico de buenos y de malos. Está bien, entiendo dónde vas y está perfecto que aclarado. Leyendas rosas y leyendas claro, yo lo que digo que era una época compleja y cada uno hizo lo que pudo. Y lo peor que había en esa época era delatar a un compañero, un amigo. Sí, eso es. Sí. ¿Entendés? No que estás hablando mal de alguien en particular. El rock se trató de cuidar. Y no fue, porque después no hablamos de lo que fue la guerra de Malvinas. Se trató de cuidar y me parece que efectivamente en algún punto se logró, porque si no, insisto, esta importancia, esta trascendencia que hoy tiene y que asume el rock nacional, precisamente argentino y también pegó en Latinoamérica, me parece que funcionó. También, hay algo que me olvidé de decir. También una válvula de escape, porque estoy hablando más
rock sofisticado, el que más me gustaba a mí, pero había un rock más pesado, que era Papo y Riff, Sí. donde el público hacía quilombo. Es decir, un público... Más anarco. O no sé si decir No anarco. sé, no lo quiero tenía una encasillar. energía, se sabía que estaba todo mal. Y eso Claro. era una válvula de escape. Una válvula de escape. ¿Entendés? En el último recital, creo que en Ferro, que creo que fue el día de la votación, la policía lo abandonó. Ellos que habían pagado como una custodia, y había tanto quilombo, Se abandonó la custodia, se abandonó la seguridad. se fue la digamos. seguridad. ¿Entendés? Claro. Es decir, y en un momento también salieron de un obras y estaba la policía, la infantería, y dice, si nosotros somos más, y los cagaron a trompada. Entonces el rock, para sintetizar en esa época, en la dictadura militar, el rock, en la época de la dictadura militar, se trató más de cuidar y de una válvula de escape. Solo queríamos... Es una sí, expresión artística que se consolidó. yo creo que el rock, como pudo, y más de lo que pudo, tuvo un momento de verdad, que es lo que queda. Exacto. Y para el que estuvo ahí, como estuve yo, fue muy importante en la formación estética y ética de un adolescente en un momento donde estaba clausurada la política. Sí, sí, sí. Es decir, si vos no estabas, no tenías una familia que esté muy politizada, que tuviera una gran biblioteca, y ahí estaba la biblioteca de barrio, que uno buscaba, La sociedad de fomento. encontraba, yo decía, había libros. Por ejemplo, la biblioteca de Caja de Ahorro estaba lleno de libros de izquierda, no los tiraron. Las familias que no tenían esa biblioteca, ¿Entendés? la disciplina social que caló hondo. Bueno, contaba, que Cristina contaba que la hermana, todos los libros, viste, dice, esto lo tenemos que tirar toda la mierda. Sí, se querían deshacer de todo. Y la hermana dice, no, pará, lo forró todas otras cosas y los dejó ahí. Claro. Es decir, una biblioteca era peligrosísima. Exacto. Estos tipos eran unos dementes en un punto. ¿Viste? Yo decía, tenía una ingeniería social, ¿no? Sabían qué querían hacer, Sí, sí. pero también, ¿viste? Prohibieron la cuba electrolítica, que era un libro de Udeva sobre electrólisis, sobre química. Sí. Y porque decía Cuba, que era el recipiente. Sí, tenían un grado cultural ¿Entendés? ignorante, ¿eh? Algunos sí y otros no. Y a través de Martín Araujo Lo que- ya hablamos, pero... Lo que pasa es que tenía mucho Vaya. poder. Eran Claro. anglófilos. Claro, claro. Pero, eso es lo que confunde, estos nacionalistas eran patrioteros, ¿Quién? Perdón. los que manejaban la educación. Ellos hablaban todo el tiempo de la patria, de los valores, de la argentinidad. Sí. No te vendían un discurso anglófilo. Lo que eran eran anticomunistas. Es decir, por eso te digo que era medio esquizofrénico. Bueno, pero, Es decir, pero si eran liberales también tenían cierta influencia anglófila. no, porque esa gente que manejaba la cultura era antiliberal, porque Bueno. el liberalismo político es distinto que el liberalismo económico. Por eso yo digo bien, que Sí, la contracultura se puede manejar mejor con un liberalismo político, una socialdemocracia, ¿no? O si no, un nacionalismo progresista, como fue el kirchnerismo, que Totalmente. con un régimen Sí, sí, ahora entendí. ¿Qué lo que es? digas, sí. liberal, neoliberal en lo económico, Sí. pero autoritario y ultramontano en lo cultural, Totalmente. ¿no? Y católico de un catolicismo de catacumba. Sí. Sí, de hecho que también, por eso aclaramos que, más allá de que somos católicos y que entendemos el rol de la iglesia actual, en el Estado y demás y en el mundo, fue un golpe cívico-militar, empresarial y eclesiástico, ¿no? Con mucha complicidad de muchos sectores. Sí, yo te digo, digamos, acá es Incluso simple, artistas, como es dijimos simple. La derecha, los valores de derecha, tiene que cuidar a la familia. Y también tiene que tiene que cuidar a la familia en general. No solamente En su la núcleo, familia, claro. la de ellos, o la de su clase, o la de su comunidad.
No, bueno, la de la comunidad. Y bueno, Su ¿qué, comunidad. qué pasó en esta limpieza étnico-política que hizo el proceso? Trató de destruir una juventud, que era la juventud política y la que había organizado, la que había, digamos, participado en la que estaba politizada. La juventud de izquierda, Los centros estudiantes, peronista, centros estudiantes de la radical UBA. progresista, la juventud universitaria, la juventud que Bien. participaba. Exacto. Vení, Fidel, y vamos a cerrar. Vení, cerramos. Pero la contracultura permitió a esa juventud que venía tener un lugar. Exactamente. Fabián, Y para... que no es poco. No, por Yo supuesto. de por sí a todos estos músicos Yo me alegro les que estés estoy, bien. a todos estos músicos y poetas les Vamos a ver. estoy enormemente agradecido. Totalmente. Fabián, te agradecemos muchísimo. A ver, lo llamé a Fidel porque queremos dedicarle este programa exclusivamente hoy, 24 de marzo Más de una hora de programa. de este 2026, a 50 años del golpe cívico-militar, eclesiástico y empresarial, dedicarle a los 30.000 compañeros desaparecidos, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a las generaciones que vienen. Nosotros, Fidel, y que se siga multiplicando porque van a pasar otros 50 años más de democracia y no vamos a olvidar, no vamos a perdonar y nos vamos a reconciliar. Así que Es una manera agradecerles. clave para mantener viva la memoria. La memoria es esa llama que vamos a mantener siempre intacta. Agradecerles a los que están del otro lado por ponerle me gusta, por suscribirse, por compartir. Y por supuesto, nuestro desde acá pedirles que mantenga la memoria, que es un trabajo que no es solamente nombrarlo, sino que es día a día. Y por supuesto, de boca en boca y que se siga multiplicando las voces, porque es generacional y es un trabajo que hay que hacer desde acá y desde varios lugares, que seguramente vamos a seguir trabajando para que eso se profundice. Fidel Gómez, muchas gracias. ¿Cómo estuvo el programa? ¿Te Bien. gustó? ¿La pasaste bien? Yo quiero agradecerle a Por favor. Fabián. Fabián, es un placer tenerte siempre acá. Bueno, gracias. Gracias por tus conceptos. Yo siempre me quedo con algo que escuché el otro día que le dijo un amigo a otro amigo. Yo se lo voy a decir a él. Lo veo un clásico, lo veo un griego, ¿no? Y me parece que con Fidel y con los muchachos nos vamos a quedar escuchando este disco, pero este disco en versión, no reedición, sino de época. No se va de acá, ¿no? Y me dije unas ganas de que se quede acá, con las frituras y todo. Fabián, un placer. Gracias. ¿La pasaste bien? Muy bien, como Gracias. siempre. Estimado compañerito, gracias. Queda mucho por hacer. Hasta la próxima. Gracias por suscribirse, pónganle me gusta. Les agradecemos a todas las empresas que están del otro lado, que siguen auspiciando. Vayan a comer a Goyena 51 ahí en Caballito, ¿sí? Tienen un 10% de descuento si van de parte de nuestro canal. El próximo programa lo podemos hacer de ahí, Seguramente vamos a planificarlo porque ya hablamos con los amigos de Goyena, a la gente de Alegráfica, tengo consulting, por supuesto, también siguen estando, a los que están del otro lado, gracias y nos vemos pronto por nuestro canal. Póngale me gusta, gracias, hasta luego.